Damas y caballeros, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta grabación de la sesión sincrónica de esta semana. Y hoy viernes, acá con la sección número 1, había planteado la siguiente pregunta. Si es que ustedes habían leído algún texto argumentativo dentro del colegio, pero voy a extender la pregunta a la vida. ¿Qué texto argumentativo ustedes han leído que ustedes pudiesen decir que les ha llamado la atención, que ha sido para ustedes importante? Porque yo creo que no podemos leer solamente novelas, no está mal leer novelas de ninguna manera, pero también tenemos que leer argumentaciones claras. Nosotros sabemos que hay novelas como El Cándido de Voltaire, que son una narración que se utiliza para hacer un aporte a la sociedad, una crítica, para plantear una idea, pero en general lo que es el tránsito de las ideas, el vehículo de las ideas más duras, está más bien en la no ficción, en los textos argumentativos. Por ejemplo, textos que a mí me han marcado mucho, El Anticristo de Nietzsche, una crítica al cristianismo que es no solamente poderosa y destructiva, sino que además muy poética. Es decir, Nietzsche era un tipo tremendamente narcisista, enamorado de sí mismo, que se ubicaba así como un sujeto que tenía un rol importante en la historia. Y era petulante, sin duda, y eso se nota en su escritura. Me acuerdo también del Fin de la Historia de Francis Fukuyama, que es un tratado capitalista, así directamente capitalista, en donde Fukuyama, que no es japonés sino que era gringo, planteaba que el capitalismo era el estadio último del desarrollo del ser humano y que una vez que el capitalismo estuviese insertado en todos los países, no iba a haber más avance histórico, no iban a haber nuevas formas de gobierno, nuevas formas de relacionarnos entre las personas. Por eso el libro se llama El fin de la historia y el último hombre. Yo discrepo fundamentalmente de muchos de sus postulados, pero hay otros respecto a los cuales le encuentro razón. No respecto a los sistemas económicos, sino respecto sí a las motivaciones del ser humano. La modernidad líquida de Zygmunt Bauman, que permite entender un poquito los tiempos que vivimos y por qué las personas están perdiendo las confianzas en las instituciones. Pablo, por ejemplo, nos dice, me recuerda El capitalismo realista de Fisher. Debo reconocer que nunca lo leí, pero así, si tú me dices que te recuerda eso, sin duda que deben ser argumentaciones sintónicas. El resto, ¿qué libro argumentativo han leído que a ustedes les haya marcado? Parece que no. Bueno, esta es la oportunidad para comenzar a entrar en el mundo del texto argumentativo. ¿Ya? Pablo nos dice que el texto habla, el capitalismo realista de Fischer, habla sobre esa idea de que es más fácil el fin del mundo que un cambio del sistema económico. Y sí, en el fondo uno de los grandes defectos del ser humano es que el ser humano es poco imaginativo, es decir, somos muy imaginativos, pero solo podemos imaginar en base a lo que conocemos. Si ustedes ven y analizan las proyecciones futuristas del 1800 o del 1900, ustedes se van a dar cuenta que son proyecciones súper steampunk, en el sentido de que son tremendamente eh, proyecciones un poquito basadas en tecnología que para nosotros ya es vetusta. Ya. No, no sé por qué está sonando eso. Espera. Ah, sí, ya sé por qué está sonando eso. Ya, ahora sí. Les decía, lo principal es reflexionar en torno a cuáles son los elementos que determinan una buena comprensión lectora. Y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué determina que uno comprenda lo que lee? Hay muchas mediciones internacionales que han revelado que la mayoría de los chilenos, y yo diría la mayoría de los latinoamericanos, y yo diría la mayoría de las personas del mundo que saben leer, no comprenden lo que leen. ¿Qué determina eso? ¿Qué determina que alguien comprenda lo que lee? ¿Qué determina que alguien no comprenda lo que lee? ¿Qué creen ustedes?
Ya, Tomás, tú das en el clavo respecto de un asunto fundamental que es basal, la concentración. La concentración evidentemente es importante. Y el interés es lo que se lee. El interés es secundario. Es secundario. ¿Por qué digo que es secundario? Es mucho mejor leer algo en lo que uno está interesado. Pero cuando uno tiene que leer un texto que a uno no le interesa, como por ejemplo un manual de procedimientos estadísticos para la prueba de estadística. ¿Ya? Matías dice cohesión. ¿A qué te refieres con cohesión? Porque la cohesión se refiere a la conexión que existe entre dos elementos que calcen entre sí, o de una cadena de elementos. Que no haya baches, que no haya interrupciones. Eso es la cohesión, pero eso es una propiedad del texto. Y uno sí puede leer y comprender textos que no necesariamente son muy cohesivos. Perfecto. Saber lo básico del tema también, Isabel. Es decir, yo no puedo comenzar a leer un tratado, por ejemplo, yo ayer o anteayer yo veía un video de ensayo acerca de, que es algo que a mí me gusta mucho, acerca de ver video de ensayos en YouTube. ¿Qué es lo que es un video de ensayo? Básicamente un texto argumentativo de formato visual, audiovisual. Era un video de ensayo acerca de posibles formas de vida en otros planetas y en otros lugares del universo. Entonces, por ejemplo, planteaban, entre otras cosas, la posibilidad de existencia de seres vivos en el corazón de estrellas de neutrones. El gran desafío para comprender una forma de vida de ese tipo pasa necesariamente por entender qué es una estrella de neutrones. Porque en el fondo, si uno no sabe lo que es una estrella de neutrones, bueno, puede ser, pero lo loquísimo de esa idea, de esa teoría, y por sobre todo, la cohesividad de esa idea, la fundamentación de esa idea, pasa por entender lo que es una estrella de neutrones. Si yo veo ese video ensayo y no sé lo que es una estrella de neutrones, eso ni me va ni me viene. Así que en ese sentido, Isabel, es cierto, saber lo básico del tema. Pero las variables que ustedes me están mencionando son variables que tienen que ver o con el texto o con el sujeto. Entonces, ahí es donde inmediatamente aparece una, una noción. Es que hay distintas variables que inciden en la comprensión lectora. ¿Cómo podemos nosotros denominar las variables? Lo primero, en ese sentido, a tener presente es la pregunta. Siempre todo parte con una pregunta. ¿Qué significa comprender un texto escrito? Y comprender un texto escrito, como lo pusimos en la clase asincrónica, es un proceso obviamente mental. Dice acá, la comprensión de un texto es un proceso mental, constructivo e intencionado en el que el lector elabora una interpretación de los significados textuales, basándose tanto en la información del texto como en sus, acá estás tú, Isabel, conocimientos previos. Y de acuerdo con y acá está lo que dijo, debo reconocer que no sé qué lo dijo, a ver, puedo volver al chat. De acuerdo con un objetivo de lectura. Esto tiene que ver un poquito con el interés. Es decir, no importa que a mí no me interese personalmente el tema, pero si yo sé que tengo que leer y entender esto para poder luego memorizarlo, integrarlo a mi conocimiento y luego aplicarlo, ya definí un objetivo de lectura. Y luego dice, acorde con las demandas del medio social. Es decir, comprender un texto escrito depende de muchos factores. Por eso nosotros decimos que la comprensión lectora es un proceso psico-socio-biolingüístico. ¿Y a quién me refiero con esto? Es psicológico porque depende es algo que se juega dentro del terreno de lo mental. Es social porque va a depender también de las interacciones que yo haya tenido con otras personas a lo largo de mi vida. No va a ser lo mismo leer el libro rojo de Mao que acá en Chile que leerlo en China. Para los que no sepan lo que es el libro rojo de Mao, era una colección de aforismos y pensamientos de Mao Zedong, es decir, el líder, el primer líder supremo de la República Popular China, que fue tomado como norma de sabiduría durante la Revolución Cultural en los años 60.
en todos los colegios y en todas las instituciones chinas del año 66 en adelante, el libro rojo de Mao era un texto obligatorio que debía ser memorizado y era fundamental y casi exclusivo como fuente de conocimiento. Olvídense de la Biblia, olvídense de un tratado de derechos humanos, perdón, de la Declaración de los Derechos Humanos, olvídense de el espíritu de las leyes de Montesquieu, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que había que leer y saber era el libro rojo de Mao. Y por lo tanto, leerlo hoy en día en China es muy distinto a leerlo hoy en día en Chile. En Chile para nosotros es un texto anecdótico. En China es un texto histórico. Y yo creo que sigue siendo un texto respetado. No es lo mismo leer a Kant en Alemania, donde Kant es un filósofo local, que leerlo en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Dice ahí también que es biológico. ¿Por qué? Porque va a depender, todo lo psicológico depende de procesos biológicos. Una persona que ha sufrido desnutrición constante toda su vida va a tener muchas menos herramientas para comprender un texto, no importa cuánto nosotros lo entrenemos en ese reino. Especialmente si se trata de una persona adulta que tiene una serie de capacidades cognitivas reducidas e impedidas producto de una malformación en el fondo de todo el tejido cerebral. Y el lingüístico, porque esto va a depender necesariamente del lenguaje, porque al final un texto escrito está entregado como lenguaje. Así que es un proceso en ese sentido. Luego hay que preguntarse, ya, ok, ya, aprender un texto escrito es este proceso psico-socio-biolingüístico, pero más fundamentalmente es un texto. Y ustedes van a decir, bueno, un texto es sin duda un conjunto de letras en palabras, o sea, que forman palabras, las palabras se pueden conectar unas con otras para formar oraciones, y esas oraciones portan un significado. Podría ser, pero distintos autores definen un texto de manera más amplia. Casani, por ejemplo, plantea que un texto es todo aquel medio que tiene una intención comunicativa, lo cual implica que un texto es algo que es hablado, pero un texto también puede ser, por ejemplo, un video sin palabras, ¿ya? Una película muda podría ser un texto. No nos vamos a meter en esa definición, pero sí es importante que ustedes tengan claro que, como bien dice Matías, un texto es algo que porta información y que distintos autores definen texto de distintas maneras. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar exclusivamente con lo que es un texto escrito. Y un texto escrito tiene un supuesto fundamental, que un texto escrito tiene símbolos, muchos tipos distintos de símbolos. Todo texto escrito es esencialmente de naturaleza multisemiótica o multimodal. Y acá inmediatamente tenemos que detenernos. Yo me voy a detener y les voy a preguntar, ¿qué significa semiótica? ¿Qué significa semiótico? ¿He escuchado antes la palabra? La semiótica. Catalina dice que no, el resto. ¿Vieron? Por eso a mí me gusta que tengan la cámara encendida. ¡Paf! Retroalimentación instantánea. No hay que esperar el texto, no se interrumpe la clase. Cristian no sabe, Chloe no. ¿Alguien en algún momento ha escuchado la palabra semiótico? Parece ser que no. Ya, Sara sí. Catalina también. Yo, no, de hecho, no. Matías dice, me suena parecido a simbionte. De hecho, etimológicamente hablando, creo que semiótico y simbionte no están relacionados. Sí, simbionte con símbolo, ¿ya? Pero ahí es donde llega Pablo a salvar al curso, porque efectivamente la semiótica es el estudio no del signo, sino del símbolo. ¿Y qué es un símbolo? Un símbolo es algo que está por otra cosa. Algo que está por otra cosa. ¿Eso es un símbolo? Sí, eso es un símbolo. Un símbolo es todo aquel elemento que representa a otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, lo que yo
Voy a poner acá en el chat. Ya. Lo que acabo de poner en el chat es, como bien dice Sara, es una representación de este gesto. ¿Y este gesto qué significa? Sara dice rock. Ya, Sebastián dice modo rockstar. Matías dice rock y Satanás. Cristian dice hola diablo. Ya, ok. Pero a ver, momento, vamos un poquito para atrás. ¿Por qué ustedes dicen que esto significa Satanás o diablo? Porque, dice Sara, es que sí, Cristian, tú puedes decir que era broma, pero diste en el clavo. O sea, al final, muchas personas. ¿Quién dijo? Eh, Matías dijo Satanás, tú dijiste diablo. Es decir, hay una coincidencia. Y muchas personas creen que esto significa diablo. Y la pregunta es si significa diablo o no, y yo les diría que puede significar diablo. Y como bien decía Sara, esto parece representar los cuernos del diablo. Porque nosotros asumimos que el gran enemigo de la creación en el mito judeo-cristiano, Lucifer, el ángel caído, tiene cachos. En algún momento en la Edad Media le pusieron cuernos, como de toro, eh, a Lucifer. ¿Por qué? Esa es harina de otro costal. Pero lo importante es que para muchas personas esto significa Satanás. ¿Y por qué esto lo asocian con rock? ¿Por qué esto ustedes dicen que significa rock? Ya, Cristian, no me extraña que te hayan sacado de la iglesia si hiciste esto ahí adentro. Porque como bien dice Sara, los rockeros lo hacen. El uso le da un significado a esto. Pero, profe, una consulta. Ese mismo símbolo, si no me equivoco, proviene de también del catolicismo antiguo, pero refería a una posición de manos para ahuyentar al diablo, al demonio, A ver, a un demonio. lo que ocurre es que muchas prácticas religiosas tienen, involucraron formas de poner las manos, lo cual en el hinduismo se llama mudra. Las mudras. Ustedes se han dado cuenta que en las representaciones de Buda siempre sale Buda haciendo formas de manos. Y quienes Sí, hayan estudiado yoga saben que hay formas de poner las manos, los dedos en las manos, que representan cosas específicas. Hay mudras de meditación, y en muchas representaciones medievales de Cristo, Cristo aparece también con ciertas mudras, y algunas personas, algunos estudiosos del tema, lo utilizan como una referencia de conexión de la práctica del cristianismo, principalmente el cristianismo más temprano, más gnóstico, más místico, con el hinduismo, porque hay quienes creen que incluso Jesucristo, el Cristo histórico, habría viajado entre los 12 y los 30 años, porque no se sabe qué pasó en esa periodo de vida, habría viajado a Oriente y habría conocido las ideas del hinduismo y del budismo y que las habría traído a Occidente. Y si ustedes se dan cuenta, en gran parte de las prédicas de Cristo hay muchos valores que uno podría decir que son más bien orientales. Pero no, la práctica no proviene de, perdón, la asociación de esto con el diablo no proviene de, de, de la Edad Media, no. Sino que esto fue una señal de manos, que fue popularizada por Ronnie James Dio. ¿Ustedes saben quién es Ronnie James Dio? ¿Suena? ¿Un rockero? Un rockero, ni más ni menos que el segundo vocalista de Black Sabbath. Black Sabbath es un grupo que se hizo muy famoso durante los años 70 porque fueron los padres del heavy metal. Pero cuando el vocalista Ozzy Osbourne quedó sumido en el alcoholismo y ya no podían trabajar con él, tuvieron que cambiarlo por el vocalista de un grupo que se llama Rainbow, que es él, Ronnie James Dio, medio pelado pero rockero. Y él tenía una voz privilegiada que les permitió continuar con su fama Black Sabbath, y él en los conciertos hacía ese símbolo,
o sea, perdón, hacía ese gesto con las manos. ¿Ya? ¿Por qué lo hacía? Él fue criado por su abuela, y su abuela era sordomuda. Y en lenguaje de señas de sordomudos, significa te quiero, o I love you. Esa era la forma que tenía ella de decirle a su nieto que lo amaba, y esta es la forma que él tenía de decirle a su abuela que la amaba. Y cuando él creció, y como no podía gritarle al público, esta era la forma que él tenía de decirle al público, de expresarle su amor al público. Entonces esto significa te quiero, te amo. Esto es una señal de afecto, ¿ya? Que tiene un significado completamente distinto en el anime. Quienes vean anime, que me da la sensación de que deben ser todos ustedes, sabrán que esto en el anime, ¿qué significa? Cuando un personaje hace así, significa sorpresa, contrariedad, no es nada del otro mundo. Pero las hordas de adolescentes metaleros sumidos en el alcohol y en la estupidez asumían que esto era la señal del diablo, porque durante los años 80 el metal se alimentó mucho del satanismo, porque el satanismo vendía, siempre lo transgresor vende, el sexo, el satanismo siempre vende. Entonces, por lo tanto, los adolescentes que estaban en el público invocaban al diablo con esa señal. No lo entendían mucho, pero lo importante era expresar rebeldía. Entonces después, estos adolescentes crecieron, encontraron trabajos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y tenían que pagar impuestos. Así que al final igual le vendieron su alma al diablo. Como quiera que sea, toda esta discusión acerca de dónde viene este símbolo y cómo esto se conecta con la secuencia de caracteres que yo puse en el chat, eso es un análisis semiótico, porque esto puede representar muchas cosas. Esto tiene distintos significados, pero estudiar su historia y estudiar por qué esto representa lo que estaba en el chat, ¿ya? O de hecho, por ejemplo, esto que voy a poner ahora en el chat. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no les estoy pidiendo que lo repitan, estoy pidiendo que expliquen lo que significa. Una carita tierna. Ya. La pregunta es, ¿cómo es? Piensen explíquenle esto a su abuela. ¿Cómo eso representa una cara? ¿Qué significan las U? ¿Qué significan esas U? Ojos cerrados, exacto. Eso es un análisis semiótico. Estamos estudiando cómo una cosa representa a otra y cómo esa cosa, ese significado, en otro medio, porque una cosa es hacer un dibujo, una cosa es hacer una señal con las manos y otra cosa es representar eso en un medio tan limitado como el chat. Ya. No es fácil explicarlo, ¿cierto, Isabel? Todo esto es un análisis semiótico. La semiótica es el estudio del símbolo. Quienes hayan leído algún libro de Dan Brown sabrán perfectamente lo que es la semiótica, o quienes hayan leído algún libro de Umberto Eco también sabrán lo que es la semiótica. El nombre de la rosa, gran novela de Umberto Eco, autor italiano, era muy hábil en, a través de una historia, enseñar formas de vida de otras épocas y otros grupos culturales. Y el nombre de la rosa es la historia de la investigación de un asesinato en una abadía en el norte de Italia en el siglo XV, no, en el siglo XIII, si no me equivoco. Y a través de la novela él va describiendo cómo era la vida en la Edad Media, y es excelente. Y entre otras cosas lo que más hace es que hace análisis de los símbolos que se utilizaban en esa época. Dan Brown hace algo similar, ¿ya? Umberto Eco es un autor que yo creo que se disfruta mucho, fácil de leer. En algunas novelas, El cementerio de Praga, que es la última novela que escribió, si no me equivoco, dificilísima, pero siempre entretenida. Como quiera que sea, eso es la semiótica. ¿Y por qué yo estaba hablando de la semiótica? Porque lo que nos interesa es lo que es un texto escrito. De eso se trata lo que pusimos ahí en ese momento con Paula. Que todo texto escrito es esencialmente de naturaleza multisemiótica. ¿Qué significa eso? Que tiene distintos tipos de símbolos y hay que estar atentos a todos esos tipos de símbolos. Pero no me refiero solamente a las letras.
sino que me refiero a todo aquello que acompaña un texto escrito. Un texto escrito, si es puro texto, tiene letras, pero también tiene signos de puntuación. Y un gran desafío que tiene él y la estudiante universitarias es el uso de la coma, que en general, en el castellano, la coma, no sé si es tan difícil de aprender a usar, pero en general nadie sabe usar. Y típicamente los y las estudiantes universitarias tienen un vicio que yo llamo comismo. Todo es coma, todo es coma, todo es coma. Entonces el hecho de que abusen tanto de la coma, me refleja que no entienden muy bien cómo se usa la coma, para qué está ahí. Y en ese sentido, haciendo un paréntesis, respondiendo a la pregunta de Matías, sí, los símbolos van de la mano con el idioma, absolutamente sí. Un muy buen ejemplo de eso es, por ejemplo, justamente la coma. La coma en castellano versus la coma en inglés. En castellano, mil se escribe sí, y en inglés, mil se escribe sí. El punto separa la unidad de mil en castellano, mientras que en inglés separa, la unidad de mil es separada por la coma. Y esto genera un gran problema cuando uno utiliza, por ejemplo, el Excel u otras planillas de cálculo. Una base de datos que proviene de un Excel en inglés va a funcionar mal en un Excel en castellano, y ahí uno tiene que cambiar las comas por puntos y los puntos por comas. De lo contrario, muchos de los cálculos no se van a poder realizar. Y esto también nos lleva incluso a ciertas formas distintas de utilizar ciertos símbolos y particularmente ciertas palabras. Por ejemplo, ¿qué significa billón en castellano? ¿Qué es un billón? 1.000 millones, ¿o no? 1.000.000 de millones. Es decir, esto es un billón en castellano. Y en inglés, billion es 1.000 millones. Es decir, esto. Es decir, hay una diferencia de 1.000 unidades. Y eso genera toda una serie de descalabros en la traducción del castellano al inglés y del inglés al castellano cuando hablamos de grandes unidades. Por ejemplo, uno de mis autores favoritos en la vida, que es Carl Sagan, tenía una frase que era billions of stars, billions of planets. Y siempre lo pronunciaba de una manera muy particular en la serie que él llevó a la televisión, que es Cosmos. Billions. Y la prensa siempre no vamos a decir que lo ridiculizó, pero lo parodiaba, exagerando la frase, diciendo que él decía billions and billions. Y en general ustedes leen sus textos, ven la serie, y en ningún momento él dice billones y billones. Lo que sí es cierto es que él escribió, el último libro que escribió se llama, en honor justamente a esa deformación lingüística, Billions and Billions. Pero en inglés, o sea, eso en inglés, en castellano lo tradujeron a el sentido original de la expresión. Miles de millones. Entonces, por eso les hago la distinción, porque incluso ese detalle puede ser tan importante que podría haber generado un error incluso en el título del libro. Quien tradujo el libro tuvo la sagacidad de incluir esta distinción. Bueno, el asunto es que sí, los símbolos dependen del idioma. Hay cosas que en un idioma significan algo distinto que en otro. Yo nunca he investigado lo que aparece en Bastardos sin Gloria, película de Tarantino. No sé si la vieron. Pero hay toda una discrepancia, o mejor dicho, hay todo un punto argumental importante en la película respecto de cómo se dice tres con la mano en inglés versus cómo se dice con tres en la mano en alemán. O mejor dicho, cómo se dice tres, ¿ya?, con la mano en Inglaterra versus cómo se dice en Alemania. Justamente, la escena del bar. Ahí no, justamente lo que se plantea ahí es lo que decía Matías. El símbolo va de la mano con el idioma, o mejor dicho, con los usos y las costumbres de las personas que utilizan esos símbolos. Bueno,
Un texto escrito que tenga solo letras, también tiene comas, también tiene puntos, tiene signos de exclamación, y también va a tener números, los números de página. E incluso si no tiene números de páginas, tiene márgenes. Y los márgenes también generan son de alguna manera un símbolo. Los saltos de página o los espacios entre párrafos nos permiten tener otra interpretación de la lectura, otro paso para la lectura. O mejor aún, el punto aparte. El punto aparte genera la existencia del párrafo. El párrafo es un elemento semiótico. ¿De qué sirve el párrafo? Cualquier texto. Imagínense que ustedes tienen dos versiones del mismo texto. Uno en donde existen los puntos aparte y otro en donde, por razones de espacio, se eliminaron los puntos aparte. Es decir, no hay párrafos. Es todo continuo, es todo continuo, es todo continuo. Sería muy cansador y sería muy difícil para ustedes tener esta capacidad de ir asimilando bien el texto. Así que incluso los espacios son importantes en un texto. Bueno, ese yo diría que es el nivel más fundamental del texto escrito. Pero también puede ser que otros elementos acompañen la interpretación de los símbolos. Pensemos, por ejemplo, en el cuento más corto que se ha escrito, que es de un autor guatemalteco de apellido Monterroso. El cuento es el siguiente. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ustedes me van a decir, ya, ¿y el resto del cuento? No hay más, no hay un resto del cuento. Ese es el cuento. Es esa oración. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Maximiliano, ya, nos dice, es por lo mismo que existen tantas variaciones de la Biblia madre, por así decirlo, ya que hay tanta terminología desvariada y desvirtuada por los mismos escribanos. Sí, es que no, en ese sentido hay mucha terminología que está desvariada. Desvirtuada también un poquito, pero tiene que ver con la traducción. No es fácil hacer traducciones, especialmente porque un término no necesariamente tiene una traducción directa en otro idioma. Algunas palabras significan muchas cosas, como el prefijo meta en griego. La palabra apocalipsis, ¿ya? La revelación, no significa lo mismo en griego de lo que significa en castellano. Así que en ese sentido, traducir un texto, cualquier traducción, implica hacer una elección y hacer un compromiso semántico. Por eso es que hay una frase en italiano que es muy buena, muy pertinente, que es traduttore traidore, que significa todo traductor es un traidor. ¿Y a qué hace referencia? A que siempre que ustedes hagan una traducción, se va a perder algo en esa traducción. Y de ahí viene la frase Lost in Translation. No sé si ustedes vieron Perdidos en Tokio, la película de Bill Murray, Scarlett Johansson, dirigida por la Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola. Es una película que a mí me encanta, pero yo entiendo si hay personas que la vieron y no les pasó nada con ella y se aburrieron. Porque la película acá le pusieron Perdidos en Tokio. Porque sí se trata un poquito de dos personas que se encuentran en la vorágine de un país completamente extraño y ajeno a ellos, y cómo eso los hace reunirse, acercarse. Pero más bien se refiere al título, el título original, Lost in Translation, hace referencia un poquito a eso, a que la barrera idiomática hace que yo me pierda de la posibilidad de comunicarme con otros y con el entorno en el que yo me encuentro. Entonces, si yo estoy perdido en la vida, me voy a acercar a quien también está perdido en la vida. Un poquito de eso se trata la película. Pero a eso voy. Traductores traidores. En toda traducción hay un compromiso y se hacen compromisos con ciertos significados y se traicionan otros. Siempre, y eso, en donde más se nota, es en la Biblia, que tenía muchas traducciones. Por eso es que en algún momento, en el Concilio de Trento, creo que fue, sí, en el Concilio de Trento, que fue por ahí por el siglo XV, si no me equivoco, la Iglesia Católica dictaminó que existía una única versión oficial de la Biblia, que era la Vulgata, ¿cierto? Que era en el fondo la versión popular, la versión para el vulgo. Y esta es la Biblia que ustedes tienen que leer. Mientras que hay otra en el mundo anglosajón, se hizo más popular la Biblia del rey James I, el rey Jaime I, de King James Bible.
Y no sé cuáles son las diferencias. Yo no soy muy versado en la Biblia, pero sí es importante que sepan que existen distintas versiones en la traducción. Y respecto a lo que pregunta Matías, si el uso de los símbolos cambia a través del tiempo, absolutamente sí. Absolutamente sí. En los 80 nadie pensaba que esto era rock. En los 80 esto era Satán. ¿Ya? Y yo les digo esto de verdad, absolutamente de verdad. Si yo hubiese hecho esto en clases, a mí me hubiesen expulsado de la sala, en el colegio. Porque el profesor, la profesora a cargo habría entendido que yo estoy expresando una transgresión a las normas, independientemente que el profesor hubiese sido cristiano o no. Esto era una especie de insulto o por sobre todo un desafío a las normas. Si hoy día en clases, en un octavo básico, un primero medio, el profesor o la profesora dice algo y un alumno hace así, lo más probable es que el profesor no le preste de importancia o lo tome como una señal de apoyo. Ah, ya, pues, ¿cómo salir haciendo así en las fotos? Así que sí, los símbolos cambian a través del tiempo, ese es solo un ejemplo. Y Matías dice, si es así, tan solo con ver cómo están usando los símbolos podríamos determinar la época en cuando fue escrito. Absolutamente sí, y ese es uno de los elementos propios de la antropología. ¿Qué significa este símbolo en este contexto? O por ejemplo, ¿cómo se tradujo cómo sabemos nosotros lo que es la escritura jeroglífica? Un símbolo va a depender de no solamente los otros símbolos que lo rodean, sino que además va a depender de la época en que fue escrita. Piensen que el imperio egipcio, la civilización egipcia, no fue solo un imperio, fueron varios imperios que se fueron sucediendo, duró 2000 años, 2000 años, duró más de lo que ha durado nuestra cultura, entendiendo que nuestra cultura nace un poquito en el imperio romano. Es decir, nosotros llevamos 1800 años de cultura, Egipto más de 2000 años. Y de hecho, piénsenlo así, Cleopatra está más cerca de nosotros que de la construcción de las pirámides de Giza. Es decir, para ella, para Cleopatra, la última faraonesa, la última faraona de Egipto, para ella, las pirámides eran algo completamente ajeno que había sido construido por personas que eran completamente distintas a ella, culturalmente hablando. Y por lo tanto, la escritura jeroglífica que aparece en la medianía del imperio egipcio, tenía una forma, reglas de escritura que eran distintas a la escritura jeroglífica de la época de Cleopatra. ¿Ya? Con eso creo que se responde bastante bien lo que plantea Matías. ¿Ya? Y Matías, al respecto, no sé cuál es la historia de terror más corta del mundo. A ver. ¿Es esa? ¿La última persona del mundo le tocan la puerta? Interesante, pero pregunto. Sí, esa dice algo como estaba el último hombre o la última persona del mundo en una habitación y le tocan la puerta. Pero tiene ciertas variaciones igual que dicen como estaba la última persona en el mundo sentada en una habitación y la puerta tiene seguro. Y en resumen eso es. Ya, pero sí, es verdad, la última persona del mundo le tocan la puerta. Claro, yo podría disputar si es de terror, podría ser una historia de esperanza, pero sí, si yo fuera la última persona del mundo, si yo me supiera la última persona del mundo y me tocan la puerta, sí que me espanto. Ruth dice, además, el hebreo tiene una complicación más. En el paleohebreo no existían las vocales. O sea, por lo que hay distintos conceptos con las mismas consonantes. Sí, y eso lleva a una traducción o solo reproducción textual en el texto. Exacto, es un gran problema en las traducciones, especialmente cuando hablamos de la prosodia, la pronunciación. No necesariamente los idiomas tienen los mismos sonidos, y ahí es donde aparecen las romanizaciones. El mandarín, por ejemplo, y el cantonés, los dos idiomas más hablados en la zona, en la región china, tienen pronunciaciones que no necesariamente se llevan bien hacia el terreno de otros idiomas. Por ejemplo, Mao. Mao originalmente era llamado en castellano Mao Tse-tung, pero ahora se le llama Mao Zedong. Es decir, se cambió la T por Z y la U por O. ¿Por qué? Porque si ustedes escuchan a un mandarín nativo, a un hablante nativo de mandarín, él no va a decir Mao Tse-tung, ni va a decir Mao Zedong, sino que lo va a pronunciar de una manera que para nosotros va a ser difícil de reproducir. Y, por ejemplo, ustedes lo pueden notar con cualquier persona que no sea hispanoparlante. Si ustedes le dicen, por ejemplo,
le piden a una persona, a un angloparlante, dicuático, lo más probable es que el gringo diga cuático, que sea incapaz de reproducir exactamente los fonemas como ustedes los produjeron, porque no es fácil. Entonces, dado que el paleohebreo no tenía consonantes, claro que debe haber habido un desafío enorme en escoger qué símbolos representan los sonidos con los cuales se debería haber pronunciado esa palabra originalmente. Esa y muchas otras palabras. Es decir, en cada traducción había elecciones, y si no había un alfabeto único, si no había un alfabeto que me permitiera decir, ya, yo me voy a quedar con estas letras y no con otras, la cosa es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Matías además dice, no recuerdo si era chino o qué idioma, pero, pero era de Asia, en que la mayoría cantaba bien porque su idioma se basaba más en la entonación de las palabras para darles un significado. Perfectamente podría ser el mandarín o algún tipo de chino. Hay un idioma o una familia de idiomas que es el Xhosa, que proviene de la zona sur de África. Se habla mucho en Sudáfrica, Lesoto, en Botswana. El Xhosa se caracteriza porque tiene cliqueos entre los fonemas que se producen. Como por ejemplo, es un fonema. Es un fonema. Es decir, ellos, por ejemplo, tienen vocalizaciones que son o si les interesa, ¿ya? Así se escribe Xhosa. Busquen algún video de YouTube, gente hablando Xhosa, y se va a entender de lo que es. Pero la traducción es súper compleja. Lo que sí, volviendo al tema del cuento, como decían por ahí, no me acuerdo quién lo decía, esto es un microcuento. ¿Por qué? Cumple con todas las exigencias o con todos los criterios que permiten clasificar a algo como un cuento. Hay un personaje, hay un conflicto, hay una resolución, y eso es lo que se requiere. En el fondo, hay una narración ahí. No es clara y busca a propósito no ser clara. Pero la pregunta es, ¿qué les genera a ustedes este microcuento? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Perdón, allí. ¿Qué genera? ¿Qué se hace pensar? Sinceramente, a mí se me asemeja como a una historia de estas típicas de libros para niños que se leían cuando eran chiquititos, no sé, por historias fantásticas, que es muy, más que nada por eso lo digo, por lo mismo que acaba de decir la Constanza, por esa como duda que deja, ¿cómo apareció? ¿Dónde apareció? ¿Cachai? ¿Por qué estaba ahí? Bueno, ahí es donde está Porque, el debate en torno a los finales abiertos. sí. Más de alguna vez les tiene que haber pasado que ustedes están con otra persona viendo una película y la película termina en final abierto. Y una de las dos personas dice, magistral, pero qué buena película. Y la otra persona dice, no, qué terrible, se me cayó la película. Yo quería que me contaran el final y me dejaron a medias. Los finales abiertos es cosa de gustos, ¿ya? A mí me gustan los finales abiertos en cierta medida, porque si el final es muy, muy abierto, hay una película es que no, es que si les recomiendo la película, les voy a hacer un spoiler, porque decirles, la película tiene un final tan abierto que bla, 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 va a ser prepararlos para el final. Pero no se la voy a recomendar. Pero hay películas que tienen un final tan, tan abierto que no, me faltó película. Por otro lado, que te lo cuenten todo es un poquito que te traten como niño. Como quiera que sea, acá hay un inicio y un final que son súper abiertos. Así que sí que entiendo la decepción y las dudas. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo primero que yo pienso? Bajo un paradigma absolutamente realista, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Yo inmediatamente pienso, el protagonista no es humano. ¿Por qué yo les digo que considero que el protagonista no es humano? ¿Por qué creen que digo eso bajo un paradigma realista? Estaba solo. Porque Ya, está con un dinosaurio. perfecto. Tomás y Felipe dijeron lo mismo, porque habla de un dinosaurio. ¿Y eso qué tiene?
que los humanos y los dinosaurios no coexistieron. No importa lo que digan los museos creacionistas del centro de Estados Unidos. Los seres y los picapiedras. Los seres humanos y los dinosaurios estábamos separados por más de 65 millones de años. Así que sí. Exacto. Entonces, en la realidad, no convivieron. Por lo tanto, el protagonista no puede ser humano. Pero, ¿qué pasa si yo les muestro esta imagen? Cambia la interpretación del texto. Absolutamente. Ahí me recuerda lo que le decía antes, lo de estos textos para niños como de... Este es como amistad imposible, más que nada, como por el tiempo, por llamarlo de alguna manera. Toda la razón, y lo pusiste muy bien. Amistades imposibles. Catalina dice algo que es súper interesante. ¿Eh? Catalina dice, puede ser un sueño. En el fondo, podría ser que el protagonista despertó dentro de un sueño. Soñé que despertaba. Incluso sería bastante interesante plantearlo así. El protagonista soñó con un dinosaurio y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, lo cual inmediatamente nos ubica en el terreno de lo fantástico. Ahora, la coma no es relevante a este respecto, solo hace una especie de énfasis para dar suspenso, ¿ya? Pero podríamos eliminar la coma y el sentido de la oración no cambia, ¿ya? Porque no nos va a confundir la inexistencia de la coma respecto de quién despertó. Ah, no, miento. Si nosotros ubicáramos la coma, ¿ya? Después de dinosaurio, trasladamos la coma después de dinosaurio, cambia completamente el sentido de la oración. Si solo la hacemos desaparecer, es más o menos lo mismo, pero si trasladamos la coma hasta después de dinosaurio, cambia completamente el sentido de la oración, porque sería, cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. Quien todavía estaba allí era el protagonista, no el dinosaurio. Ahora, Martín, sí, el dinosaurio podría ser una metáfora, también perfectamente podría ser. Catalina dice, antes de mostrar la imagen pudo haber sido un viajero en el tiempo. Podría ser, porque yo me imagino que el viajero en el tiempo está en un entorno agreste, salvaje, jurásico, pero acá lo vemos en una cama, a menos que nosotros podamos ubicar la cama como la máquina en el tiempo. Hay muchas posibilidades, pero lo importante acá es que cada vez que ustedes leen una frase, una oración, cualquier cosa que lean, cualquier cosa que escuchen, ustedes se generan hipótesis, es decir, explicaciones tentativas respecto de lo que se quiere decir. Y eso ocurre con este microcuento apoyado por esta imagen. Antes de la imagen podrían ustedes haber pensado en un dinosaurio de juguete. Después ya no. Lo importante es que además la imagen nos da más información respecto de qué pasaba antes de que el sujeto despertara. Otra imagen nos puede dar información respecto de qué ocurrió al despertar. Pero esa imagen también es un poquito de final abierto, porque no conocemos al dinosaurio. Pero esta tercera imagen nos genera una sensación completamente distinta respecto de qué tipo de dinosaurio era. Con todo el conocimiento básico que tenemos nosotros acerca de dinosauriología, sabemos de alguna manera que el primer dinosaurio, ¿cierto? Este de cuello largo, es herbívoro. Y no necesitamos saber nada de dinosaurios para asustarnos con este otro animal porque se nota claramente que es agresivo y peligroso. No todos los textos tienen imágenes, pero a lo que voy con esto es que las imágenes son poderosos compañeros de la interpretación del texto. E incluso a veces nos entregan información incluso desde antes de comenzar a leer el texto. ¿Cómo es eso posible? Pensemos en lo que son las portadas. Acá está, hay 5 portadas distintas del mismo libro. Mi planta de naranja lima. Este es un libro que yo leí en octavo básico, yo todavía lo recuerdo, de José Mauro de Vasconcelos, autor brasileño. Y me gustaría preguntarles si es que alguno o alguna de ustedes leyó ese libro. Sara leyó ese libro. Ya. Y Sara ya respondió a la pregunta que yo iba a hacer. ¿Quiénes leyeron el libro? ¿Lloraron con él? Chloe dice que sí.
Sara dice que sí, Matías dice que sí. Yo, a ver, este es el único libro con el que yo he llorado en mi vida. Y no solamente lloré, no fue un sollozo. Yo lo leí en octavo básico. El libro se trata acerca de un niño que crece sumido en la pobreza dura de Brasil, y a lo largo del libro se hace amigo de un magnate que tiene un auto. El primero viaja a polizón en el auto, el magnate le molesta mucho y con el tiempo se comienzan a conocer y se hacen amigos. Hay un momento en el libro en que hay una crisis. No les voy a hacer un spoiler, tienen que leer. Y en ese momento yo todavía recuerdo haber estado leyendo y haber estado tan tocado por esa crisis que las lágrimas brotaban de mí como si yo fuera una fuente, una llave abierta. Yo todavía recuerdo haber visto cómo las lágrimas caían sobre el papel y lo mojaban, y yo no podía evitar llorar, ni podía evitar seguir leyendo. Yo lloraba con hipo, y fue tanto que mi madre, que estaba fuera de la habitación, me escuchó y entró preocupada para saber qué es lo que me pasaba. Y yo solo pude balbucear, es que es muy triste. Esa es la magia de ese libro. Ahora, yo debo reconocer que revisité ese libro hace pocos años, hace 2 o 3 años, lo descargué de internet, busqué esa misma parte y no me generó nada. Pero claro, yo era otra persona. Cuando lo leí originalmente tenía 12 años, después ya tenía más de 40 años cuando lo volví a ver. Claramente la magia se había perdido, pero el recuerdo y la experiencia de haberlo leído a esa edad, este es un libro que hay que leer en esa época. Enseñanza básica, primeros años de enseñanza media. Pero el asunto es que estas 5 portadas nos hablan casi de libros distintos, mientras que esta es tremendamente neutra y pone casi al árbol como protagonista. Esta otra inmediatamente nos habla de una historia de pobreza. Esta nos habla de una historia digamos, de fantasía, de imaginación. Esta nos habla un poquito de la historia de manera también un poco más objetiva. Nosotros vemos un niño sacando limas de un árbol, un niño levantando volantines, y acá nosotros vemos al protagonista viajando de polizonte en el auto del magnate. Y esta ya poco menos que nos habla de un texto reflexivo acerca de lo que es crecer en el mundo. En el fondo es casi como que fueran 5 libros distintos. Por eso escoger bien la portada no es un tema menor. Yo creo que debe ser muy entretenido y también debe generar mucha responsabilidad ser el diseñador que escoge la portada de un libro. No es un tema menor. Pero ahí nosotros también tenemos otro elemento semiótico, que es la puerta de entrada. Pero esto como introducción. ¿Ya? Lo que yo les decía es que hay dimensiones de la comprensión lectora. Ustedes me hablaban acerca del interés, me hablaban acerca del conocimiento previo, me hablaban acerca de el tipo de texto. Todas esas son dimensiones de la comprensión lectora. Pero este trabajo psicológico, ¿ya?, de preguntarnos qué dimensiones intervienen en la tarea de comprensión lectora, invité a Ferdinand de Saussure, lingüista francés, que es el padre del estructuralismo, de la lingüística estructuralista, para hacer esta pregunta. Porque la lingüística estructuralista, o cualquier tipo de estructuralismo, plantea que lo relevante en un fenómeno, lo importante para entender un fenómeno, es su estructura. Es decir, qué elementos lo componen y cómo están relacionados entre ellos. El psicoanálisis, por ejemplo, es un enfoque psicológico estructuralista, porque plantea que la explicación de la conducta humana se halla en el aparato psíquico, que es una estructura, que es la conjunción de ello, yo y superyo, que interactúan a través de distintas reglas, una de las cuales es la represión, para generar la psiquis y nuestra interacción con el mundo y con las demás personas. Eso es una estructuralismo. Ferdinand de Saussure planteó que para entender el lenguaje tenemos que comprender su estructura. Ferdinand de Saussure jamás habló de la comprensión lectora como nosotros la entendemos, pero es importante que se vayan familiarizando con ciertos nombres que ustedes van a encontrar, especialmente en psicología de la comunicación ya en tercer año. Y para responder la pregunta, las dimensiones que intervienen en la comprensión lectora, distintos autores, distintas teorías van a plantear que son también diversos, pero nosotros vamos a entender que son 3. Y la primera dimensión que interviene en la comprensión lectora es el
texto en sí mismo. ¿Qué idioma está escrito? ¿Qué longitud tiene? ¿De qué se trata? ¿Cuándo fue publicado el texto? Etcétera, etcétera, etcétera. El texto, obvio. No se puede comprender el texto si no hay texto. En segundo lugar, lector. Ahí es donde está el conocimiento previo, el interés que se tiene en la lectura, los objetivos de la lectura y todo eso. Y el tercer elemento, que muchas veces subestimamos, es el contexto. En su acepción etimológica más pura, significa aquello que acompaña al texto. Y la mejor forma de entender cómo estos tres elementos intervienen está en este pequeño ejemplo que tenemos en un diálogo hipotético que podría ser, por ejemplo, por WhatsApp. Conversan dos personas. La primera dice, hola, ¿dónde estás? Estoy esperando. Inmediatamente entendemos, por nuestro conocimiento del mundo y de las relaciones humanas, que se pusieron de acuerdo previamente para juntarse. Porque sería bastante injusto que un día alguien le mandara un WhatsApp, un amigo le mandara un WhatsApp y les dijera, hola, ¿dónde estás? Te estoy esperando, si no se pusieron de acuerdo antes. Pero bueno, esa es la primera oración del diálogo. Y B responde, también, no te veo. A responde, estoy aquí. B manda un mensaje de WhatsApp de vuelta. ¿Dónde? A, en el banco. B responde, yo también estoy en el banco. ¿Cómo es posible que los dos se hayan puesto de acuerdo para juntarse en el banco y llegado el momento estén los dos ahí y no se vean? Ustedes me podrían decir, el banco es muy grande. No, obviamente, dada la información que está en este diálogo, es un banco lo suficientemente chiquitito, pequeño, como para que estando ahí uno pudiera ver a una persona que uno conoce de antemano. La explicación puede estar en lo siguiente. A, en el banco. B, también está en el banco. Solamente que ambos estaban hablando de bancos distintos. Ahora, Chloe pregunta, ¿no se conocen? Podría ser que no se hubiesen conocido. Matías incluso aporta una hipótesis, y acá es donde comienza a florecer lo que yo les decía. Esto es una hipótesis. Matías dice, podría ser una primera cita. Podría ser perfectamente una primera cita, absolutamente sí. Ahora, la explicación de ese encuentro está en que los dos interpretaron de manera distinta la palabra banco. Imaginemos que esto sucede en un pueblo en donde existe un solo banco, una sola institución bancaria. No tiene sentido decir el Banco Estado de Tren Norte, el Banco Estado o el Banco de Chile de la Plaza. No. Hay un solo banco, por lo tanto nos juntamos en él. E imaginemos que el banco queda frente a una plaza y la plaza tiene un banco, es decir, un asiento compartido público. Se entendería ahí el desencuentro. Entonces, acá es donde se nota cómo intervienen el texto, el lector y el contexto en la comprensión de lectura. El texto para ambos era el mismo. Juntémonos en el banco. ¿A qué hora? A las 3. Listo, están las coordenadas y por lo tanto el encuentro es posible. El problema es que acá entra también el lector. Uno entiende por banco, institución bancaria, y el otro entiende por banco, asiento público compartido. El contexto es poco claro, ¿cierto? No hay suficiente contexto. Quien ofrece un contexto es Matías. Dice, primera cita. Los nervios de la primera cita. Incluso podríamos llegar a algo más específico todavía. Cita a ciegas, que es una figura que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. La cita a ciegas, que es muy propia del cine, pero muy infrecuente en la realidad. Yo jamás he tenido una cita a ciegas, no conozco a nadie que haya tenido una cita a ciegas, pero me encantaría escuchar relatos de citas a ciegas. Y ya, me reconocerás por, antes era, me reconocerás por, voy a llevar una flor en la solapa. Hoy día sería mucho más fácil, acá está mi foto, te la envío por WhatsApp. Pero como quiera que sea, podría ser una cita incluso a ciegas. Y el nerviosismo es lo que le jugó una mala pasada en la interpretación a los lectores. Pero por eso es que el contexto es importante. De hecho, imaginemos que en la plaza no hay un solo banco, sino que hay varios bancos. Y no se ven todos desde todos los lugares. Si yo me siento en un banco, quizás no vea a todos los demás.
Entonces yo inmediatamente podría decirle, si yo fuera A, yo le podría decir a B, pero es que si yo hubiese querido decir asiento de la plaza, habría tenido que especificar cuál asiento de la plaza. Dado que no lo especifiqué, era obvio que el significado de banco era institución bancaria. O sea, sería tremendamente latoso dar esa explicación. Pero podría ser pertinente. Como quiera que sea, voy a dejar a la imaginación si A y B. En esa primera cita ciegas, finalmente se encontraron o B quedó esperando eternamente mientras que A cobraba un cheque. No tenemos cómo saberlo. Bueno, ¿ves? Porque me estaba alargando mucho con esto. 11:25. Lo que viene a continuación lo vamos a pasar más o menos rápido porque está todo en la clase asincrónica. Pero sí, a mí lo que más me interesa es que ustedes vayan haciendo preguntas respecto a todo aquello que no quede muy claro. Porque a la clase asincrónica no le pueden hacer preguntas. Veamos primero el contexto. ¿Ya? Pero antes de verlo, les voy a pedir que me den 2 minutos, un minuto la verdad. Porque sí me di cuenta de que esta diapositiva está mal animada. Así que mientras le cambio eso, voy a conversar entre ustedes. Volveremos. Volví. Entonces, como les decía, lo primero a revisar es, bueno, ¿qué es lo que incluye el contexto? ¿A qué me refiero con contexto? ¿Cierto? Cuando uno dice, me falta contexto, ¿qué es el contexto? Para efectos de la comprensión lectora, vamos a entender por contexto todos aquellos elementos que, como les decía, acompañan el texto. Y yo les decía que durante esta unidad vamos a utilizar mucho un modelo de comprensión lectora de dos autores que son Van Dijk y Quint, y ellos hablan del contexto. Ahora, nos aproximamos al contexto al preguntarnos, al hacernos preguntas críticas. En primer lugar, ¿de qué forma influye la cultura, la creación y la interpretación del texto? Especialmente hay textos que son históricos y milenarios, como el arte de la guerra de Sun Tzu, el Talmud, que es una colección de historias y reglas y fábulas judías, el Bhagavad Gita o el Mahabharata, grandes poemas épicos de India, que tienen idiosincrasias y particularidades que tienen que ver con dónde fueron escritos. En segundo lugar, cómo la situación sociocultural actual permite comprender el texto. No es lo mismo leer El espíritu de las leyes de Montesquieu hoy día, como parte de una asignación de una tarea en primer año de psicología, que haberla leído en secreto durante la época de la Revolución Francesa. Es decir, lo vamos a comprender de manera distinta. También de qué forma incluye mi disciplina la interpretación que realizo del texto. Por ejemplo, una autobiografía de un gran estadista no va a ser lo mismo para un abogado que para un psicólogo, particularmente un psicólogo clínico, que va a tener un ojo clínico y por lo tanto probablemente haga interpretaciones mucho más personales respecto de cómo y por qué el autor puso eso en el texto. Es decir, es casi como si un psicólogo pudiese hacer un perfil psicológico del autor. También lo puede hacer el abogado, pero el psicólogo, vamos a entender, tiene otras herramientas de conocimiento léxicas que le permiten conectar elementos que no son tan evidentes para muchas personas. En cuarto lugar, ¿a qué leo? El propósito de la lectura también es parte del contexto. No está contenido en el texto de ninguna manera. Y el contexto va a definir también al lector. Es decir, no es lo mismo leer El espíritu de las leyes en primer año de universidad porque me lo recomendó un profesor que a mí me inspira mucho, que leerlo porque tengo que dar una prueba en psicología social, por ejemplo. No es lo mismo, ¿cierto? Eso da propósitos distintos. Por placer, para aprender, porque ser evaluado, para informarme. Y, en quinto lugar, ¿qué tipo de discursos enmarca? ¿Qué tipo de texto es? ¿Ya? No es lo mismo un texto narrativo que un texto argumentativo. Incluso yo les podría decir,
Ojo con este texto, porque a pesar de ser una narración, es también argumentativo, como ocurre con El mundo de Sofía, que en el fondo es una historia que nos habla acerca de la filosofía. Esas 5 preguntas son críticas para entender el contexto. Enzo nos dice, es como esa problemática que surge cuando la lectura en la infancia y en la época escolar es impuesta en vez de ser estimulada por motivación. Totalmente sí. Es decir, la mejor forma de generar personas que comprenden lo que leen es inculcándoles el gusto por la lectura. Y la imposición no es una buena forma. Mira, lee esto porque tienes que leerlo, y fin, no va a estimular a nadie. Yo, como profesor, perfectamente puedo esa asignación, esa tarea, plantearla de otra manera e invitar a los y las estudiantes al texto de otra forma, más conjunta. La mejor forma de instalar el hábito lector en el ser humano es vygotskianamente, en la zona de desarrollo próximo, es básicamente leyendo con el infante. Muchas veces se dice que la mejor forma de instalar el hábito lector es dejando que nuestros hijos nos vean leer. Si yo leo, mi hijo va a interesarse por la lectura. Mentira. La lectura, a ver, hoy en día especialmente en donde yo puedo escoger entre el televisor o el videojuego y la lectura, el videojuego es mucho más atractivo para un niño. Entonces, si yo me pongo a leer y él tiene el PlayStation a su disposición, jamás va a leer. Lo importante es leer con los hijos, con las hijas. Eso es lo que va generando el momento de lectura, lo va instalando como un momento grato. Y si se vuelve grato, ahí es donde se instala el hábito lector. Así que esas son las 5 preguntas que hay que hacerse para aproximarse al contexto, ¿ya? En el fondo, el contexto es la cultura, la situación sociocultural, la situación comunicativa y el tipo de texto, ¿ya? Y al medio tenemos un quinto elemento que es la disciplina. ¿Y por qué ese quinto elemento al medio está en otro color? Porque solamente los recuadros que están en morado son parte del modelo de Van Dijk y Kinch. El quinto elemento, el del medio, lo agregamos acá en Taller de Desarrollo Cognitivo. La disciplina también es importante, ¿ya? Algunos dirán, bueno, la disciplina es un factor que proviene del lector, pero es que no proviene de él, no es estructural de él. Partiendo por el hecho de que un mismo lector puede tener 2 disciplinas. Una persona puede tener doble titulación, puede ser abogado y ser psicólogo, y puede leer el texto como psicólogo primero y luego leerlo como abogado o viceversa. Esto me lo voy a saltar porque después lo van a ver en la clase asincrónica. Lo que sí es cierto es que el lector es la siguiente dimensión que es importante hacer notar. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos del lector? Un poquito más complicado y por lo tanto se puede pedir que pongan un poco más de atención. En el lector se conjugan distintas variables que determinan si va a comprender lo que lee o no. A saber, en primer lugar está lo que decía Isabel, el conocimiento previo. Mientras más conocimiento, más fácil la lectura. El conocimiento previo tiene distintos tipos de conocimiento previo. Bueno, por eso les decía que la diapositiva estaba mal animada. Es lo mejor que pude, pero con más tiempo lo podría haber dejado tiki-taka. Pero imagínense ustedes que ese conector que está ahí conecta a conocimiento general o del mundo. Eso es lo primero, ¿ya? Lo primero. Por ejemplo, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Si ustedes nunca habían oído hablar de ese texto, con el que yo les diga Sun Tzu, para algunos de ustedes puede dar pistas del origen de ese libro. Sun Tzu, pongámoslo así, habrá sido francés el que escribió ese libro, habrá sido inglés el que escribió ese libro, habrá sido hispanoparlante el que escribió ese libro. Sun Tzu, libro, como bien dice Sara, bacán. ¿Por qué? Porque es una colección de aforismos, es decir, pensamientos sabios acerca de cómo se debe abordar la guerra. Ya. Ahí está la escritura, Sun Tzu. Ese es el nombre del autor. ¿Dónde provendrá ese libro?
Pablo dice China. No sé si es que habías oído hablar antes del autor, porque si sí lo conocías la respuesta, es trampa. Pero si no lo conocías, es la deducción que yo estaba buscando, o la inducción que yo estaba buscando. Ya, en ese sentido, entre comillas, fue trampa, entre comillas, porque no fue trampa. Pero sí, yo creo que muchos y muchas de ustedes dijeron, el autor debe ser chino. Yo no sé chino, pero Sun Tzu me suena chino. Y sí, justamente es donde se nota como el conocimiento general del mundo. Como son los nombres chinos, me permite a mí generar una hipótesis que en este caso se cumple. Luego está también el conocimiento específico o del tema. Evidentemente, un soldado, un teniente, un general van a leer el libro con otra óptica a la que va a tener un médico o un malabarista. ¿Ya? Eso nos dice, según entiendo, esos libros buscan tener un origen universal, que el conocimiento sea difundido por la sabiduría, no por el lugar ni una cultura. Sí, yo no sé cuál habrá sido la intención autoral de Sun Tzu, si él habrá querido que este libro lo leyeran solo emperadores de China, solo generales de China, solo generales del mundo o cualquier persona, no lo sé. Pero sí, podría ser que en ese caso, por ejemplo, el espíritu del libro haya sido conocimiento para todo el mundo, distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con otros libros como el Apocalipsis, que está contenido en la Biblia, que no era un libro dirigido a toda la humanidad, sino que era un libro dirigido exclusivamente a los primeros cristianos. San Juan escribe el libro en clave para darle un mensaje de esperanza a los cristianos que eran perseguidos por el Imperio Romano, diciéndoles, Cristo vendrá y es pronto. Durante el siglo I después de Cristo se esperaba que Cristo volviera dentro de los próximos años. No tenían idea que iban a tener que estar esperando más de 1900 años más para la segunda venida de Cristo. Pablo dice, hasta donde sé, ese libro para los chinos es obligatorio en los militares. Se vuelve un producto necesario para esa cultura de cierta forma. No lo sé, pero lo podemos averiguar. Y tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Después de todo, es un producto nacional conocido en el mundo. Es decir, mínimo que nuestros soldados lo conozcan. Ahora, si lo aplican o no, ese es otro tema. Luego nosotros tenemos, ¿ya?, como tercer tipo de conocimiento, el conocimiento respecto del tipo de texto y de su estructura. A mí me pasó, por ejemplo, en 1996, yo recién salido de primer año de psicología, es decir, imagínense a mí, como ustedes, 4 meses en el futuro. Había una película que yo había visto ese año, en 1996, perdón, en 1995, que se llamaba El almuerzo desnudo, de un director que a mí me gusta mucho, que es David Cronenberg, director canadiense muy avesado en el uso de efectos especiales. Pero efectos especiales más bien oscuros y tenebrosos. La obra de David Cronenberg principalmente tiene que ver con la transformación del cuerpo. No necesariamente de la mejor manera posible, ni con los mejores objetivos posibles, pero es la transformación del cuerpo. Y llevó a la pantalla el libro de un famoso autor norteamericano de la generación Beat, William Burroughs. Entonces él agarra El almuerzo desnudo y lo lleva a la pantalla. Y la historia es loquísima, es loquísima. Yo no se la recomendaría a todo el mundo, pero es principalmente una historia que tiene que ver con la transformación monstruosa del ser humano. En donde va, la tesis central es que el ser humano es un monstruo para el ser humano. Esa es básicamente la idea. Pero hay una historia, un hilo conductor. Y cuando yo vi la película, que entendí muy poco, dije, tengo que leer el libro para entender más. Así que termina primer año, aprobé todas mis asignaturas, y en el verano me regalaron El almuerzo desnudo, y yo dije, obviamente lo voy a leer. Y lo leí con mucha avidez. Ese fue un verano en el que yo iba mucho a la playa, y en la playa yo llegaba y abría el almuerzo desnudo. Y entendí menos aún. El libro es más enredado que la película. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no tenía conocimiento del tipo de texto ni de su estructura. El libro es
una colección de cuentos que el propio autor denomina viñetas, que pueden ser leídos en el orden en el que uno quiera y no tienen necesariamente relación directa entre sí, más bien una inspiración común. Entonces, dado que yo no entendía a priori cuál era el tipo de texto, yo lo entendía como una novela, después me di cuenta de que era una colección de cuentos, y tampoco entendía su estructura, porque la introducción es súper engañosa. En la introducción el autor dice, yo estaba en Tanger en esa época, en Túnez, y estaba en un periodo muy terrible de mi vida, entonces comencé a escribir, y a través de este texto yo fui construyéndome como persona. Uno cree que lo que uno va a leer es lineal, y nunca fue lineal, todo lo contrario. Era tremendamente surrealista e inconexo. Así que el conocimiento o el desconocimiento del tipo de texto me impidió entenderlo bien. Lo entendí después de sucesivas lecturas, años después. Y entender es un verbo engañoso. Es como entender un poema. Un poema no se entiende necesariamente, o entender la letra de una canción. No son textos necesariamente hechos para transportar un mensaje único, directo y objetivo, por lo tanto no necesariamente hay una sola cosa que entender. Tiene que ver más bien con apreciar. Y es así, es un verbo que se puede utilizar para todo el arte en general, apreciar. El cuarto tipo de conocimiento previo es la metacognición, que es el conocimiento que tiene el sujeto de su propia psiquis, de su propia cognición. Como saben, la metacognición no es solo conocimiento, es también control. Pero si hablamos del metaconocimiento, también se conjuga en la comprensión lectora. Todos esos cuatro tipos de conocimientos participan de la comprensión lectora. Y mientras más conocimiento haya del mundo, del tema, del tipo de texto y su estructura, y de sí mismo, mejor va a ser la comprensión lectora. El mejor ejemplo de cómo la metacognición participa de la comprensión lectora es en la distribución del tiempo de lectura. Ya, el texto tiene 40 páginas, es relativamente complejo, es argumentativo, yo soy lento para leer, así que por lo tanto voy a dedicarle 3 horas diarias a este texto y creo que lo voy a poder tener listo en 3 días. Esa planificación de la lectura proviene del análisis metacognitivo que uno puede hacer de su propia habilidad para leer. Luego tenemos los esquemas mentales y recursos cognitivos. Son los esquemas mentales. Los esquemas mentales son pequeños subprogramas, ¿ya? Y los recursos cognitivos es todo lo que uno puede hacer. Alguien mencionó por ahí la atención, ¿ya? La atención es un recurso cognitivo. Por otro lado, están las condiciones de lectura. No es lo mismo leer con poco tiempo que con mucho tiempo. No es lo mismo leer en una sala llena de ruido que leer solo en su casa, ¿ya? Todas las condiciones de lectura también afectan al lector. El momento biográfico en la interpretación del texto. Todos sabemos que leer un texto que habla de muerte después de haber perdido a un ser querido puede ser mucho más impactante. Y eso a su vez se conjuga con la afectividad sobre el texto. No es lo mismo leer un texto respecto al cual uno tiene altas expectativas, leer, por ejemplo, el libro favorito de mi madre, ¿ya? Después de que ella murió. Bueno, el libro era favorito de mi madre antes de que ella muriera, no después de que muriera. Mi madre tenía un libro favorito, acaba de fallecer, y yo ahora, en honor a ella, voy a leer finalmente su libro favorito, genera una afectividad muy distinta que leer un libro que es neutro y que nunca tuvo relación con nadie. Todos estos elementos llevan las estrategias lectoras. ¿Y qué es lo que son las estrategias lectoras? Procedimientos complejos y deliberados que me permiten a mí alcanzar un objetivo, que en este caso es comprender lo que leo. Ahora, ¿cuántas estrategias lectoras hay? Infinitas. ¿Hay un listado exhaustivo de estrategias lectoras? No lo hay. Las estrategias lectoras son idiosincráticas. Dependen de cada sujeto y de la cultura en la que proviene. Así que ahí lo que viene ahora es una invitación a que ustedes vayan analizando qué estrategias lectoras tienen y a crear nuevas estrategias de lectura, porque este año y los años que vienen van a ser cada vez más demandantes a este respecto. Y, por ejemplo, volviendo un poquito sobre la afectividad del texto, eso nos dice que el temple de ánimo del autor incide mucho en la interpretación que uno le dé, tanto como el estado de ánimo del lector en el momento. Es decir, ahí interactúan el estado de ánimo del lector con el estado de ánimo del autor.
porque claro, escribir de cierta manera cambia la forma de escribir. De hecho, quienes hayan leído El Señor de los Anillos, sabrán que, o se habrán dado cuenta de que la primera porción del Señor de los Anillos es bastante bucólica. Tenemos a un mago que tuvo aventuras, que viene a visitar al sobrino de un amigo, tienen una fiesta, tiran fuegos artificiales, encuentran un anillo, le piden, el mago se va, después vuelve, le pide al protagonista que guarde el anillo e inician un viaje. Y durante el viaje, después de la primera parada, todo se vuelve oscuro. Y comienzan a aparecer grandes seres terribles, amenazas reptilianas lejanas. ¿Y por qué es eso? Porque cuando Tolkien estaba escribiendo El Señor de los Anillos, que, dicho sea de paso, él comenzó a escribir El Señor de los Anillos como, en el fondo lo que hizo fue que registró cuentos que le contaba a su hijo Christopher para hacerlo dormir, y con el tiempo comenzó a escribir estos cuentos, estos relatos. Pasa el tiempo, pasan los años, Christopher crece, y justo en el momento en el que estaba escribiendo esa parte, a Christopher lo llaman al servicio militar. Y no en cualquier momento, sino que lo llaman al servicio militar en Inglaterra en 1939, que es cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Su hijo, al cual él le contaba cuentos para hacerlo dormir, va a la guerra. Y Tolkien sabía perfectamente cómo era la guerra. Entonces la realidad se vuelve ominosa. Y ahí se nota claramente ese cambio de escritura en El Señor de los Anillos. Y ahí es donde la historia se vuelve oscura. Entonces ahí es donde se nota la afectividad del autor en un texto. Ahora, yo no soy fanático del Señor de los Anillos. Yo leí el libro y no me parece exacta. La historia me parece una buena historia, pero el libro a mí me parece un poquito pantanoso. Yo creo que un buen escritor, un buen autor, dice mucho con pocas palabras, al contrario de lo que pasa con Tolkien. Pero la historia sí que todos sabemos más o menos cuál es el impacto que ha tenido, particularmente si lo medimos en millones de dólares. Por último, ya como yo ya les decía, están como parte de estas dimensiones el texto. Y el texto en ese sentido es una dimensión que es un poquito más sencilla. No tiene la complejidad de la psiquis humana. Ya vamos a hacer esta división arbitraria entre el interior y el exterior del ser humano. El texto tiene un contenido particular. Una estructura que está compuesta por diversas secuencias textuales. Una cosa es el contenido y otra cosa son las secuencias textuales. El mejor ejemplo es la traducción, lo que hablábamos acerca de la Biblia. Una cosa es el contenido y otra cosa es cómo se escribe, cómo se dice. O sea, de paso, una cosa es la versión original y otra cosa es la versión para niños. Yo todavía me acuerdo que yo tenía que leer en segundo medio La Celestina, de Fernando de Rojas. Un libro dramático, una obra de teatro como de 400 páginas, enorme. Y ahí estaba yo sufriendo leyéndomelo, y 2 días antes de la prueba, que yo iba como en el 50% del libro, me llega una versión resumida de La Celestina. Y ahí yo aproveché de leerla, y de 400 páginas pasé a 40 páginas, fue otra cosa. ¿Ya? El contenido era relativamente el mismo. Obviamente en la versión resumida hay cosas que se pierden. Pero a lo que voy con esto es que la estructura y las secuencias textuales que escogieron quienes hicieron la versión resumida era distinta, mucho más reducida. El texto además posee estos elementos paratextuales: títulos, subtítulos, números de páginas, pie de página, márgenes, ilustraciones, gráficos. Todos esos elementos paratextuales también participan de la interpretación que se puede hacer del contenido. Finalmente, el texto tiene un propósito comunicativo dado el contexto en el que emerge, y esa es una de las preguntas más cruciales en comprensión de lectura y una de las más difíciles en las pruebas de comprensión lectora. Piensen en los ensayos de la PSU o de la PTU. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor? Y ahí es donde uno sufre. Y todas las opciones parecen iguales, o todas son distintas, y no sé cuál. ¿Cómo sé yo lo que quería expresar el autor? Yo no soy el autor, nunca conversé con él, no sé por qué escribió lo que escribió. Pero sí es cierto que, mirándolo en retrospectiva y desde lejos, sí, uno puede intuir una intención en la escritura del texto.
Bien, damas y caballeros, chicos y chicas, yo no los quiero aburrir más respecto a esto. Hasta acá llegamos con la clase de hoy. Lo que sí, hay dos elementos a dejar en claro. Lo primero es que ustedes el martes tienen que entregar la primera actividad formativa en el aula virtual. Y voy a entender que no hay preguntas respecto de ella porque nadie preguntó nada a lo largo de toda esta sesión. Y lo segundo es que voy a dejarles en el de la clase está también en el aula virtual, el acceso a un listado que es bastante interesante, que es una actividad, una sugerencia que apareció en la sección 4 con Paula el miércoles. Y es que a propósito de la lectura y a propósito de que siempre que se habla de lectura se habla de textos que nos marcaron, que nos gustaron, que pueden ser recomendables, vamos a hacer un listado colaborativo de sugerencias de lecturas, que como les digo está en el aula virtual, así que pueden acceder a este listado a través de ese medio. Se los dejo acá para que vayan ustedes contribuyendo a este listado. ¿Ya? Y lo otro, antes de que se me olvide, es que necesitamos también necesito preguntarles a todos los y las presentes. ¿Hay alguien acá que no esté cursando Fundamentos Epistemológicos 1? Parece que no. Entonces, olviden. Lo que pasa es que todas las personas que no están cursando Fundamentos Epistemológicos no pueden hacer el ensayo en un texto de fundamentos epistemológicos, así que hay que generar una fórmula especial para esas personas. Era por eso que preguntaba. Pero dicho eso, ninguno de ustedes tiene que responder la consulta acerca de quienes no están en fundamentos epistemológicos. Y Pablo, sí me acuerdo. Yo no sabía quién eras tú porque eras, creo que, ajolote anónimo, porque yo entré logueado, pero tú entraste sin loguearte, pero ahora sé que eras tú. Sí me acuerdo que yo estaba poniendo textos mientras tú ponías textos también. ¿Ya? Nicolás, dado que no estás cursando fundamentos, ¿ya? Y Antonia, respecto de tu compañera, no es un problema, ¿ya? Pero, a ver, sí les vamos a pedir que respondan una consulta que está en el aula virtual, ¿ya? Dice, si no me equivoco, les voy a compartir pantalla. Acá, ¿ya? Acá, consulta, estudiantes que no cursan epistemología. ¿Ya? Necesitamos saber quiénes son, qué ramos sí están cursando, para poder definir bien el tema del ensayo. ¿Ya? Así que por eso les tenemos que pedir que respondan eso. ¿Ya? Y bueno, esta es la invitación a que contribuyan al listado de sugerencias de lectura. Quedamos con la clase hasta acá. ¿Ya? Así que nos vemos entonces, damas y caballeros. Ustedes, como saben, la asistencia se registra automáticamente. Yo después la tengo que traspasar al aula, al portal académico, bien digo. Y nos vemos la próxima semana. Cualquier consulta que haya, me la pueden hacer por correo electrónico. Y no se olviden de que hasta el martes se entrega la actividad formativa 1, que no tiene nota, pero sí constituye una unidad de participación. Es decir, contribuye a la asistencia. ¿Ya? Que tengan también ustedes un muy buen fin de semana y lean, lean, lean y Chao, lean. profe. Chao, ¿qué te Chao, piensas? profe. Bien. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Hola, hola. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Oye, Bien, Enzo, antes de que nos reunamos, déjame avisarle a Paula que me voy a quedar contigo un ratito. ya. Profe, espera un poco. Es que hay un asunto. De partida, mis disculpas. No me llamo Enzo. Ya, para comenzar. Yo soy Yanko, soy alumno de la sección 2 de la profe Paula. ¿Ya?
Y de curiosidad me metí a esta sección para ver cómo se daba la clase, qué tal era, ¿Ya? porque lo hice considerando de que en la misma clase en TDC nos dicen busquen potenciar sus habilidades, su forma